El mundo material no es superior a la realidad espiritual. Por eso es importante que el cristiano pueda tener una conciencia y comprensión de esta persona que hace que la realidad, por ejemplo, de Dios sea conocida, sea experimentada. Ese es el Espíritu Santo. Y la realidad de la redención que Cristo compró en la cruz del Calvario, o para usar el lenguaje de John Murray, un teólogo escocés, que decía que Cristo aseguró la salvación, pero es el Espíritu Santo que aplica esa redención en la iglesia. Lo que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario lo que Cristo obtuvo por medio de su vida, muerte, resurrección y ascensión, el Espíritu de Dios viene y trae la realidad de la redención y la aplica a los corazones de la iglesia. Por eso es importante tener nosotros una correcta comprensión, un claro entendimiento, bíblico entendimiento de lo que es la persona y la obra, o la persona y la función del Espíritu Santo, sobre todo en la iglesia. Eso es lo que vamos a estar mirando. Este pasaje, desde el 4 y 5 hasta el 15, nos dice por lo menos 3 cosas del Espíritu Santo, o de la realidad del Espíritu Santo. Desde el versículo 4 al 7 se repite la promesa del Espíritu Santo. Jesús repite la promesa que ya les ha hecho a sus discípulos. Eso es lo primero que vamos a ver. Ese es el punto número 1. El punto número 2 se va a enfocar en el ministerio del Espíritu Santo en el mundo. En el mundo. ¿Qué hace el Espíritu Santo al mundo? Y estas 2 cosas vamos a mirarlas hoy día. Eso está desde el versículo 8 al 11. Lo tercero que vamos a mirar la semana que viene es el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. Entonces, esas son las 3 cosas que vamos a ver. Esto está en los versículos 12 hasta el 15. Hoy día nos vamos a enfocar en 2 de ellas. En la promesa del Espíritu Santo que se repite, número 1, del 4 al 7, y en el ministerio del Espíritu Santo en el mundo, versículos 8 al 11. La semana que viene miramos el ministerio del Espíritu Santo dentro de la iglesia, y eso está en los versículos 12 al 15. Entonces vamos a mirar el punto número 1, la promesa del Espíritu Santo se repite. Lo podemos leer desde el versículo 4 porque en un sentido es la continuación de esto. Mas os he dicho estas cosas, dice Jesús, para que cuando llegue la hora os acordéis que ya os había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. Versículo 5, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Versículo 6, antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Versículo 7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Debo decir unas cuantas cosas de esto. En esta noche es por lo menos la 5ª vez que él menciona que él se va. Menciona su partida. Y una vez más, él repite la promesa del Espíritu Santo. La repetición es importante. Cuando Jesús dice algo una sola vez, es eternamente importante. Si lo repite varias veces, de igual manera, es eternamente importante. En el capítulo 14, Él les había dicho que Él no los dejaría huérfanos. ¿Se acuerda cuando miramos eso? Yo no os dejaré huérfanos. O para decirlo de otra manera, no van a estar solos, desprotegidos. Al contrario, dice, yo voy a rogar al Padre para que les envíe otro consolador, otro ayudador, hablando de el Espíritu Santo. Y en el capítulo 15, en el versículo 26, para ser más preciso, él menciona y dice, cuando venga el ayudador a quien yo enviaré del Padre, o cuando venga el consolador, o cuando venga el Espíritu Santo. Jesús aquí está repitiendo lo que les ha dicho en el capítulo 14, lo que les ha dicho en el capítulo 15. Jesús quiere, mis hermanos, que los discípulos sepan y estén seguros que no están solos. Que confíen, que tienen ayuda segura y que podrán continuar
aun cuando Cristo no esté físicamente con ellos. Yo me voy físicamente, decía Jesús, pero les voy a enviar al Espíritu Santo. Ustedes no se van a quedar solos. Ustedes no se van a quedar solos. En medio de la tristeza de los discípulos, porque saben que Jesús no va a estar más con ellos, Él señala, Él menciona esa tristeza. Él no es ajeno a la angustia de sus discípulos. Eso me da a mí tanta esperanza, mis hermanos. Jesús como que reconoce, yo sé que ustedes están tristes. Yo puedo confiar el día que yo esté triste, cualquiera sea la razón, Él lo sabe. Y eso es esperanzador, mis hermanos. Ahora Él quiere curar la tristeza de sus discípulos con la promesa del Espíritu Santo, una promesa que repite por tercera vez aquí. Algo de eso voy a decir después. Lo segundo que este pasaje nos dice es el ministerio del Espíritu Santo al mundo, y aquí me quiero tomar un poco de tiempo porque Jesús aborda y desarrolla esto. Este es un pasaje que muchos de los cristianos mencionamos, que de paso le debo decir que todo lo que yo diga aquí no le hará justicia a todo lo que este texto está diciendo. Aunque nos dediquemos en los próximos 20 años tratando de agotar todo lo que se puede decir acerca de lo que hace el Espíritu Santo en el mundo, no va a ser suficiente. La profundidad y lo trascendente que es esto que dice Jesús acerca del Espíritu Santo, de cómo Él convence al mundo. Se podrán escribir tomos y tomos y tomos, comentarios bíblicos, artículos, libros, pero no le haremos justicia a la profundidad de estas palabras, de aquello que hace el Espíritu Santo en el mundo. Leamos el versículo 8 hasta el 11 y a partir de ahí entonces lo desarrollamos. Note lo que dice acerca del Espíritu Santo, versículos 8 al 11. Y cuando Él venga, ¿quién es Él? Es el Consolador, el Espíritu Santo, el ayudador. Convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. 3 cosas menciona ahí. Ahora, Jesús nos ayuda y no nos deja en el aire, y Él explica cada una de las cosas. En el versículo 10 dice, de justicia. 9. De pecado por cuanto no creen en mí. El primero. Después convence al mundo de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y versículo 11, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Este texto está diciendo que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Antes de mirar cada uno de ellos, a mí me gustaría hacer 3 observaciones primero para entender algo. La primera observación que quiero hacer es que cuando Jesús dice convencerá al mundo, está haciendo referencia a los hombres del mundo. El Espíritu convence de pecado, de justicia y juicio a los hombres que están en el mundo. Si uno mira la manera como Juan ha utilizado al menos cerca de esta vez, él dice en Juan 15:19, por eso el mundo os aborrece. Pregunta, ¿es el mundo físico que nos aborrece o son los hombres del mundo que nos aborrecen? Los hombres del mundo que nos aborrecen. Todo eso es lo primero que quería decir. Cuando dice convencerá al mundo, está hablando convencerá a los hombres del mundo. Lo segundo que quería decir es que esta obra o este trabajo de convencer será hecho por medio de la predicación de la palabra.
la predicación que hace la iglesia de Cristo. El Espíritu trabaja junto, en y por medio de la predicación del Evangelio para convencer a los hombres. ¿Y por qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Porque si usted me acompaña en su misma Biblia, en el mismo discurso del aposento alto, en Juan 15, 26, 27, note lo que dice. Note lo que dice. Juan 15, 26, 27. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, note lo que dice, Él dará testimonio acerca de mí, y versículo 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. ¿Usted notó eso? Es el Espíritu Santo dando testimonio, pero es la iglesia dando testimonio. El Espíritu de Dios hace su obra de convencer a los hombres de estas realidades a través de la predicación de la iglesia. Esto es importante porque alguien diría, no, el Espíritu Santo se encarga de convertir a los hombres. Nosotros decimos, yes, pero lo hace usando medios. Y el medio que utiliza es la predicación del Evangelio de los cristianos. La tercera observación que quería hacer, y yo creo que esto es importante, tiene que ver con la palabra convencer. Y digo esto, le voy a poner un ejemplo para que usted me entienda lo que estoy tratando de decir. Si yo comienzo a enseñar español a un grupo de 5 personas, ¿ok? Alguien ve eso y después dice, Gerson enseñó español a esas 5 personas. ¿A qué se está refiriendo eso? ¿A la acción de Gerson enseñar o al hecho de que ellos terminaron siendo enseñados y aprendieron? Hay 2 elementos, ¿verdad? Ok. ¿A qué se refiere esto de el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio? Y lo que quiero decir es que este convencer no es un convencer que necesariamente produce conversión. ¿Por qué digo esto? Porque aunque el Espíritu Santo convence al mundo, no todos los hombres nacen de nuevo, ¿verdad? No todos se arrepienten y no todos creen. No todos responden en fe. Es más bien, este convencer es una demostración a los hombres de quién es Jesús y de la veracidad de su persona y de su carácter justo y del efecto que su muerte ha tenido para los hombres. Cuando Jesús dice, convencerá al mundo, entonces alguien pudiera decir, pero entonces ¿por qué no todos se convierten? Está más bien describiendo la actividad que hace el Espíritu Santo, no está describiendo los efectos de esa actividad o el resultado de esa actividad. Además, la palabra que utiliza Juan también se puede traducir como reprender o reprensión, reprimenda, acusación. En inglés se utiliza rebuke o reproof. O probar su culpabilidad. Es decir, lo que hace el Espíritu Santo al convencer es demostrarle a los hombres con pruebas irrefutables que son culpables de algo. ¿Culpables de qué? Eso ahí vamos. De pecado, de justicia y de juicio. Menos mal que Jesús en los versículos 9, 10 y 11 nos da una explicación de qué cosa es lo que significa cada uno de estos. Dice versículo 9, de pecado por cuanto no creen en mí. La pregunta que haríamos correctamente es, ¿cuál es el pecado del que el Espíritu convence al mundo? Respuesta, el pecado de no creer en Cristo. El pecado de la incredulidad en Jesús. El Espíritu convence y acusa a los hombres porque ellos rehúsan creer en Cristo, a pesar de la evidencia.
Pasó en los días de los apóstoles con los judíos y sigue pasando hoy día. El Espíritu Santo, para entender esto de convencer de pecado por cuanto no creen en mí, el Espíritu Santo le demuestra a los hombres del mundo que son culpables de no recibir, sino de rechazar a Jesús. Un día será un convencimiento que los va a llevar a reconocer que son culpables. Y quizás para muchos sea tarde. Pero este texto está diciendo que el Espíritu Santo convence al mundo de pecar al rechazar a Cristo. Los convence, los reprende. Algunos reciben el testimonio y otros no. Segundo, los convence de justicia. Y nos ayuda Jesús porque en el versículo 10 dice, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Los convence de justicia. Y si está hablando de Cristo, de la justicia que los convence, es de la justicia de Cristo. Cristo caminó rectamente y por medio de su obediencia, su vida, muerte y resurrección, exhibió su justicia y demostró ser justo. Los hombres que alguna vez acusaron a Jesús de pecado, o aquellos que vieron a Jesús como un simple hombre, como un simple pecador, son convencidos de que se equivocan al hacer esa clase de evaluación acerca de Jesús. El Espíritu Santo convence a los hombres de que Cristo es el ser más recto, más puro, más justo que ha caminado sobre la faz de la tierra. Él dice, por cuanto voy al Padre. ¿A qué se refiere? Se refiere que luego de morir, resucitar y ser llevado y ascender al cielo, eso mismo demostrará que Él era quien decía ser. Eso mismo demostrará que Él vino a obedecer al Padre y Él cumplió todo lo que el Padre pidió. Eso demostrará su justicia, que Él es el ser justo, tanto como Él lo decía. Algunos reciben el testimonio, otros no lo reciben. Convencerá de pecado, convencerá de justicia, entiéndase el pecado de no creer en Jesús, de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Esa misma justicia es la que después se nos atribuye, se nos imputa a nosotros, se nos acredita a nosotros. Si usted es de Cristo, usted está en la fe porque usted tiene la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Una justicia que va a perdurar con usted por la eternidad. El día que usted esté en el cielo, Dios lo va a mirar con la misma justicia que hoy lo ve a usted. Ni más ni menos. Usted no va a ser más justo allá que acá. Usted va a ser la misma persona justa. ¿Por qué? Porque usted tiene la justicia de nuestro Señor Jesucristo. No ha habido nadie más que ha caminado como caminó nuestro Señor Jesucristo. Perfecto en rectitud, perfecto en obediencia. No se le cruzó ningún pensamiento pecaminoso. Y era 100% hombre. El resto de nosotros somos todos pecadores. El único que caminó perfectamente fue Jesús de Nazaret. Y lo tercero es que, y aquí me gustaría que podamos usar la Biblia porque quiero apuntarlos a un par de cosas. Dice, convencerá de juicio, dice. El Espíritu Santo convencerá al mundo de juicio. Y el versículo 11 abunda un poco y mire lo que dice en el versículo 11. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Es importante recordar que así es como el Nuevo Testamento identifica a Satanás. Pablo en Efesios 2:2 se refirió al diablo como el príncipe de la potestad del aire.
Y en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 4, dice que el Dios de este mundo o de este siglo. Pero yo quiero que usted vaya conmigo a Juan 12, versículos 31 al 33. ¿A qué se refiere Jesús cuando está diciendo el Espíritu Santo convencerá al mundo de juicio? Y después dice, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Es un juicio de Satanás, obviamente. Pero ¿a qué se está refiriendo? Note lo que dice el versículo 31 al 32. Ahora es el juicio de este mundo. ¿Lo ve ahí? En la misma palabra. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Versículo 32. Y yo, hablando Cristo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Versículo 33. ¿A qué estás hablando? ¿De qué estás hablando, Jesús? Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Está hablando de su muerte, Jesús. Y está hablando del juicio. Eso quiere decir que hay una relación entre la muerte de Jesús y el juicio del príncipe de este mundo. En otras palabras, el Espíritu Santo convencerá a los hombres del mundo del valor de la muerte de Jesús. Es decir, Cristo, entiéndase por medio de su muerte, ha juzgado al príncipe de este mundo que es el diablo. Pablo dice que en la cruz del Calvario, en Colosenses 2:15, que Jesús triunfó sobre las potestades, sobre los principados. Jesús en la cruz del Calvario triunfó sobre ellos. Lo que estamos tratando de explicar es que en la cruz del Calvario no hubo una derrota, sino que hubo una victoria y un juicio sobre Satanás. Hay personas que dicen, Jesús se levantó y ahí triunfó. Yes, ahí triunfó, pero en la cruz también triunfó. Los hombres que dicen o que ven en la cruz una muerte sin valor, un tipo que fue desangrado y tratado injustamente, pobrecito, recibirán el testimonio del Espíritu Santo que les dice, hey, no te equivoques, ahí no hubo una derrota o una simple muerte, ahí tomó lugar un juicio. Cristo Jesús juzgó, condenó y venció al príncipe de este mundo en la cruz del Calvario. Es importante entender eso, porque hay quienes se erizan un poquito cuando usted le dice, nosotros, Pablo decía, predicamos a Cristo crucificado. Y hay quienes ven eso, no, que eso es negativo. Hay que predicar la resurrección, como si la muerte fuese una derrota. La muerte no fue una derrota. La muerte fue un juicio. Jesús, por medio de su muerte, condenó a Satanás ahí en la cruz del Calvario. Quiero leer cómo J.C. Ryle, el obispo de Liverpool, en los 1800, finales de los 1800, cómo él explicaba esto. Y después hago un resumen más cortito. J.C. Ryle decía acerca de este pasaje. Recuerde que estamos tratando de entender a qué se refiere cuando Jesús dice el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y él decía, es como que el Señor dice, el Espíritu Santo vendrá a este mundo con tal poder que callará y convencerá y cerrará la boca de sus enemigos y los obligará, aunque a la fuerza, a pensar de mí y de mi causa de una manera diferente de la que ahora piensan. Él, decía J.C. Ryle, que Jesús está diciendo, los convencerá de su propio pecado, los convencerá de mi justicia y los convencerá de mi victoria sobre Satanás. En resumen, Él será, o sea, el Espíritu Santo, como el
temible abogado que el mundo no podrá resistir ni vencer. Será abrumador su testimonio. Ahí el más desafiante y el más sabio de todos los ateos que quiera cuestionar a Dios va así se va a quedar. El mundo que se ríe hoy y se burla de nosotros no tenemos que entrar ni a ofendernos, ni a defendernos. Si no se arrepienten un día, ellos serán vencidos junto con Satanás. Quiero ponerlo más cortito. ¿A qué se refiere esto? Antes de hacer algunas observaciones y algunas palabras de aplicación. El Espíritu Santo demostrará a todos los hombres que Jesús es el Hijo de Dios, que fue un hombre justo y que en la cruz venció a Satanás. Los convencerá no solo de que se equivocan al no creer en Cristo, sino que les demostrará a ellos que ese rechazo e incredulidad es un gran pecado. Amén. Algunas observaciones. Jesús dice que el pecado del que convencerá el Espíritu Santo al mundo es el pecado de incredulidad en Jesús. ¿Por qué no de homosexualismo? ¿Por qué no de adulterio? ¿Por qué no de codicia? Con tanta maldad que hay, ¿por qué el Espíritu Santo no los convence a los hombres de todas esas cosas y no los convencerá de todas esas cosas? ¿Por qué los convence del pecado de no creer en Jesús? Y la respuesta es que en última instancia el gran pecado del hombre será negar, rechazar y darle la espalda a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo era la única esperanza que ellos tenían mientras estaban aquí. Cristo es la única puerta que Dios ha abierto para acceder a Él. Usted rechaza esa puerta, no hay esperanza para el hombre. No hay esperanza para el hombre. Al final, el pecado por el que se enviará a los hombres al infierno es despreciar y no confiar en Cristo. El peor pecado de un transgénero no es que sea transgénero. El peor pecado de un homosexual, una lesbiana o de alguien que se entrega a las drogas no es entregarse a las drogas. El peor pecado de un pecador es rechazar la única esperanza que Dios le ha dado a los hombres de este mundo. Por eso es que Pablo decía que el juicio será según Jesús. ¿Por qué dice eso? Porque el único criterio que Dios va a utilizar no es que si usted pecó solo 3 años, porque al final y al cabo un solo pecado nos manda al infierno, como 2 millones de pecados nos manda al infierno. La pregunta no es si somos pecadores o si hemos pecado mucho o poco. La pregunta es, Dios va a preguntar, ¿qué tú hiciste con mi Hijo Jesucristo? No, olvídate. No, es que yo, la verdad es que leí un par de libros y miré mi cuenta de Instagram, una persona que ponía de que Dios no existe. No, olvídate eso. ¿Qué tú hiciste con mi Hijo Jesucristo? Eso es lo único que Dios te va a preguntar. Amigo, amiga, jovencito, jovencita, el único cuestionamiento que Dios te va a hacer es, ¿qué tú hiciste con mi Hijo Jesucristo? Rechazarlo es rechazar a Dios mismo. Despreciarlo es despreciar a Dios mismo. Es decirle,
no me importa lo que has hecho. No me importa lo que has hecho. Me importa un pepino. Y eso te llevará al infierno por la eternidad. Así de trágico es esto. Así de trágico es esto. Porque no va a haber excusa ese día donde, pero Señor, pero si tú hubieses sido más evidente y yo te hubiese podido ver, eso no es ninguna garantía. Judas lo vio cara a cara y no creyó. ¿Qué tú vas a hacer, amigo o amiga, con ese testimonio que es evidente, que es persuasivo, que es lógico? El testimonio del Espíritu Santo no viola tu razón ni tu lógica. Él te dice algo que es muy coherente, que este mundo es un mundo creado por Dios y que llevamos la imagen de Dios, pero nos hemos rebelado contra ese Dios y hemos despreciado su gloria. Le hemos dado la espalda y hemos abrazado las cosas de este mundo. Nos hemos abrazado nosotros, amamos las cosas creadas, amamos tener esto, amamos tener otro, y le damos la espalda al que es la fuente de nuestro bien, al que es bendito por los siglos de los siglos. Y le hemos dado la espalda a ese Dios, y en lugar de darle nuestra lealtad y adoración y confianza a Él, se la damos a las cosas de este mundo. Eso es lo que hemos hecho nosotros los hombres. Y Dios podía habernos enviado a todos al infierno y haber dicho, aquí se acabó esto, pero Él no hizo eso. Él dijo, yo quiero salvar pecadores. Y Él vino en la persona de su Hijo Jesucristo, el Verbo de Dios, porque Juan decía, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El Dios de los cielos se hizo hombre en la persona de su Hijo Jesucristo. ¿Para qué? Para llevarnos de regreso a Dios por medio de su muerte. Llevar nuestros pecados y nuestra maldad. Y Él se levantó al tercer día para darnos vida eterna. Y Él fue llevado al cielo y está sentado a la diestra del Dios Padre. Y ahí gobierna todo, y un día descenderá a juzgar a los vivos y a los muertos. Si tú confías en Jesús de Nazaret, si te arrepientes de tus pecados, tú serás hecho hijo o hija de Dios y no te perderás por la eternidad. Ese es el glorioso mensaje del Evangelio. Esa es la mejor noticia que hay en la existencia humana. El resto no importa. El resto no importa qué es lo que tú vas a estudiar, con quién te vas a casar, en qué casa vas a vivir, dónde vas a llevar a tus hijos a la escuela o a la universidad. Nada de eso importará el día que tú estés delante de Dios rindiendo cuentas por tu vida. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de salvación en que el Espíritu Santo te está diciendo, tú sabes que estás negando algo que es evidente en tu mente y en tu corazón. No resistas al Espíritu de Dios. Y la segunda observación es el hecho de que por el tono y las palabras de Jesús, es como que Él espera que esa promesa produzca alivio. El tono de sus palabras muestran que Él espera que la llegada del Espíritu tuviera un efecto consolador en ellos. ¿Por qué digo eso? Porque Él dice, es mejor que yo me vaya. Os conviene que me vaya. Los discípulos, después de estas palabras, debieron haber pasado desde, oh Señor, no te vayas, por favor, a decir, gracias, que tenemos el Espíritu de Dios. Tres cosas antes de terminar. Una para mis amigos en medio de nosotros. Si tú no estás en Cristo, pide al Espíritu Santo que no solo te informe, sino que traiga estas verdades a tu corazón de tal manera que tú creas
Amigo, amiga, ninguno de nosotros tenía poder para creer. No creímos porque tuvimos el poder para hacerlo. ¿Sabe por qué creímos un día? Porque el Espíritu de Dios nos convenció y cambió nuestro corazón y dio fe a nuestro corazón. No hay otra razón por la cual un creyente cree. Y sea que haya sido a los 5 años, 10, 15, 20, 40, 50, fue un milagro. El Espíritu de Dios vino un día, ¿verdad, mis hermanos? Con tal poder, tal persuasión. Y lo que antes no entendíamos, de un momento a otro dijimos, wow, un nuevo mundo se abrió. El día que el Espíritu de Dios vino a nuestros corazones. Pídele, amigo, pídele que no solo te diga estas cosas, sino que produzca convicción en tu alma. Pídele, órale, ruégale en tu casa, en el carro, en tu habitación, cuando estés solo, antes de acostarte y cuando no puedas dormir. No dejes esto para mañana, esto es serio, esto es importante. Tú te puedes perder por la eternidad mañana mismo. Tienes una promesa, el que invocare el nombre del Señor será salvo. Pídele, sálvame, sálvame. Y 2 cosas que quiero que recordemos nosotros, mis hermanos. Y con esto sí termino. Hermanos, de día de adoración, podemos apropiarnos de las promesas de Jesús a sus discípulos. Que las palabras de Cristo y la presencia de Cristo por medio de su Espíritu traiga confianza y consuelo. Si las palabras de Jesús tenían la intención de consolar y animar a los discípulos llenos de temor y tristeza, esas mismas palabras son las que deben resonar en nuestros oídos. Si la promesa que Jesús les dice tenía la intención de aliviarlos y traer esperanza en sus seguidores, esa misma promesa, mis hermanos, debe hacer eco en nuestros corazones para producir confianza y consuelo. ¿Cuál es esa promesa? Que no estamos solos, no estamos huérfanos. Cristo no nos ha abandonado, Él está con nosotros. Su Espíritu está con cada discípulo, está por cada discípulo y habita en cada discípulo. Cuando estemos tristes y temerosos, recordemos las palabras de nuestro Señor Jesucristo: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es posible gracias al Espíritu Santo. Cristo está en nosotros, Cristo está con nosotros, Cristo está por nosotros en la persona de su Espíritu. Mis hermanos, cualquier circunstancia adversa o que produzca angustia o dolor, la Biblia la cura con las eternas realidades de la salvación. El temor y la tristeza, el Señor las cura con las gloriosas promesas del Evangelio. ¿Sabe qué? No hay fórmula. No hay fórmula. ¿Cuál es el secreto para permanecer? Creer en el Evangelio. Confiar de verdad en el Evangelio. Aferrarse a las promesas del Evangelio. Dime, ¿cuál es el secreto del éxito? No hay. El secreto es que no hay secreto. Es el Evangelio. Cree, confía, descansa, aférrate. Sí, pues soy un pecador y Él te sigue amando. Sí, pero este cuerpo se está enfermando. Un día lo va a glorificar. Y ese cuerpo no va a tener arrugas, no se va a descomponer y no se va a enfermar. Sí, pero me siento solo. No estás solo. ¿Por qué? Porque Él prometió de aquí: yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo.
Sí, pero mi obediencia, ¿cómo la va a recibir el Señor si yo soy medio defectuoso? Se me vienen pensamientos, ¿cómo es que Dios va a recibir mi obediencia? Porque allá arriba está el sumo sacerdote que intercede por nosotros y toma nuestra obediencia y la purifica y la ofrece al Padre. Lanza cualquier pelota, el Evangelio te la va a batear. Y para terminar, demos gracias porque el Espíritu Santo no solo nos convenció, sino que nos convirtió. Eso es lo que decía C.S. Lewis. No, yo no escogí esto, escogieron por mí. El día que usted se levantó de los muertos, no era que usted dijo, oye, esto de estar muerto está feo. Y ahí tú seguías siendo el mismo hombre en un sentido, con tus deudas, con tus mañas, con los dolores de cabeza que trae tu familia o el trabajo. Pero algo había cambiado aquí. El Espíritu Santo no solamente fue un noticiero que te decía, Jesús es el Hijo de Dios y Él es justo y Él ha vencido a Satanás en la cruz del Calvario. El Espíritu Santo hizo mucho más que eso. El Espíritu Santo me persuadió y abrió mis ojos, cambió mi corazón e hizo que yo voluntariamente corriera a Cristo. Eso es un milagro. Ese es el tema de la semana que viene. Pero al menos por ahora, nosotros debemos dar gracias a Dios por eso. El Espíritu Santo convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De juicio porque el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Y el Espíritu Santo, cuando vino y nos convenció, cambió el corazón y nos atrajo a Cristo. Y ahora estamos aquí. Vamos a orar.